Sí, bueno, buenos días hermanos, buenas tardes. Es un privilegio, un honor estar delante de ustedes. Espero que no nos traicione la tos. Estamos un poco, algo amolados con la tos. Pedimos al Señor que nos dé dirección. Hoy me pidió un hermano que le apoyara yo. Dentro de la iglesia, cada uno de nosotros sabemos que dentro de esta iglesia y en cualquier iglesia que ustedes vayan, hay reglas, hay normas, hay estatutos que seguir. En unas iglesias se les pide que los varones no pueden venir con ropa de calle, deben ir con corbata y su traje, su saco. En otras iglesias se pide a las mujeres que todas las mujeres vengan con velo. Se les pide que no coman dentro del templo. Se pide también que por favor no enciendan los celulares, solo vibración. Son normas establecidas dentro de la iglesia. ¿Por qué existen esas normas? ¿Ustedes saben? ¿Por qué existen normas, estatutos que se establecen dentro de una iglesia? ¿Sí lo saben o no? Si no lo saben, les invito a que por favor empecemos a leer nuestras escrituras. En la meditación se hablaba de un hermano que cayó en pecado y resuena mucho en mis oídos, porque si eso le pasó a alguien que está firme en el Señor y que escribe libros, por cierto, yo tengo unos libros de él, ¿qué puede pasar con uno de nosotros, no? Aquel que no lee, que no estudia, que no escudriña, que le da igual. Entonces, no se sorprendan si alguno dentro de una iglesia local que sea cae en pecado, porque no se lee, no se estudia. Si un varón de Dios de esa magnitud cae, ¿qué se puede esperar con uno de nosotros, no? Por eso existen normas, reglas dentro de la iglesia, para que se sigan. Incluso varios hermanos que asisten a esta iglesia, asistían a otras iglesias, y dentro de esas iglesias hay normas, estatutos y reglas. Y estas se dan, ¿por qué causa? Se dan porque conocen al Señor, se conoce al Señor y queremos agradar al Señor. No es igual, no es lo mismo venir a la iglesia, venir a estudiar la escritura, a meditar en la escritura, a ir al cine, ¿verdad? No es igual. En el cine entras con tus palomitas y todo, con tortas si quieres, sientas y pones a ver la película. Pero aquí en la iglesia no. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esas normas, de esas reglas que se establecen dentro de la iglesia, no son reglas humanas, son reglas que las establece el Señor. Pueden imaginarse qué puede pasar si un levita en el Antiguo Testamento no se lavaba o no se limpiaba antes de entrar al templo, lugar santo. ¿Qué cree que le pasaba? Sí sabemos, ¿no? Se moría, ¿no? Caía muerto ahí delante de él. Porque no se cubría de santidad, vamos a decirlo así, entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio que nosotros tenemos hoy, el apóstol Pablo, ya empieza a hablar acerca de lo que es las instrucciones. Son instrucciones que deja el apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 2 es donde vamos a iniciar. Deja instrucciones sobre la oración. Hay instrucciones sobre cómo comportarte dentro de la iglesia, dentro del templo. Hay instrucciones de cómo te debes de vestir. Hay instrucciones de cómo debes de vivir una vida piadosa, santa, etc. Hay instrucciones para la oración. Dentro de esas instrucciones, pues, son las que nosotros también conocemos dentro de la iglesia. Acá nosotros no tenemos letreros. Yo he visto en otras iglesias, en otros templos, mejor dicho, que ponen los letreros, ¿no? El símbolo de un celular y lo tachan. O solamente llorar. No pueden salir corriendo, etc. Bueno, de igual manera existen instrucciones de cómo orar. Y
Honestamente me da pena y tristeza decirlo, ¿no? Y lo confieso delante de ustedes que he pecado con respecto a lo que es la oración. Porque no se ora como debe orarse. No se habla en la oración como debe de hablarse. Cuando yo leí este pasaje, realmente entristece mi alma, entristece mi corazón al saber que no estoy haciendo las cosas bien. Si uno como anciano no hace las cosas bien, no ora bien, no escudriña bien, ¿cómo está el pueblo del Señor? ¿Cómo cree que está el pueblo del Señor si el anciano no ora bien? Si el pastor no ora bien. ¿Cómo cree que está la iglesia? Igual. Pero eso no duele, o sea, no duele cuando pido al Señor. Es que no se hacen las cosas como deben hacerse. Y es pecado delante de la presencia de Dios. Y es doloroso saber que la iglesia del Señor no ora como debe de orar. No busca al Señor como debe buscar al Señor. Y no anhela en su corazón orar delante de la presencia de Dios. Día tras día nuestras oraciones se han vuelto telegramas delante de la presencia de Dios. Simplemente se han vuelto telegramas. Necesito, quiero, ayuda, sana, regula, provee. Y se vuelven telegramas. Vacíos y huecos como muchas veces nuestras vidas se han vuelto a través del tiempo del cristianismo, a través de la religiosidad. Y eso es pecado. ¿Cómo quiero ver una iglesia próspera, una iglesia santa, una iglesia piadosa si mi oración está por los suelos? Si mi oración no es más que el producto del conocimiento que yo tengo de Dios. ¿Quieres saber cómo es tu oración? Pregúntate cuánto conoces a Dios. ¿Quieres saber cómo oras delante de la presencia de Dios? Pregúntate cuánto tiempo pasas escudriñando y leyendo las Escrituras. Es vergonzoso, da pena decirme cristiano y no poder decir y elevar una oración agradable delante de la presencia del Señor. Cuando ustedes observan el pasaje de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 hasta el final, verso 15, se divide en dos partes. La primera parte, el primero es observar que es instrucciones sobre el culto. Son instrucciones sobre el culto, cómo debe ser el culto. Hay un orden en el culto. Eso lo vamos a dividir en dos partes, del capítulo 2, del versículo 1 al 8, que es la oración en la iglesia. Del capítulo 2, del versículo 9 al 15, la mujer en la iglesia. Nos interesa, tal vez hoy vamos a ver solo una parte, para la otra se verá la segunda. Es la oración en la iglesia, el capítulo 2, versos del 1 al 8. El modo en que observamos a Dios influye en la manera en la que nosotros oramos. En el modo en que nosotros observamos a Dios, en el modo en que nosotros vemos, visualizamos al Señor, influye en la manera en la que nosotros desarrollamos nuestra oración. Si yo les preguntara cuántos salmos se saben, podrían decir uno y medio. Pero allí afuera nos cuesta trabajo memorizar. Lo que aprendimos, lo aprendimos en la escuela dominical, la mayoría de nosotros. Ahí aprendimos a memorizar y a memorizar. Pero entre más memorizamos, más recordamos de las cosas del Señor. Y esas cosas influyen dentro de nuestra oración, o deben influir dentro de nuestra oración. Yo no sé cuántos de ustedes han pedido o han orado con respecto a decir, Señor, dame más entendimiento de tu palabra, dame más gracia en tu palabra, dame más sabiduría en tu palabra. ¿Cuántos de nosotros pedimos, Señor, dame más piedad? Si pidiéramos de esa manera, ¿por qué a veces nos comportamos con tanta arrogancia en nuestros corazones o en nuestras mentes? Porque es simple, ¿no? No pedimos como debe de ser. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado y surge una pregunta? ¿Realmente Dios escucha cuando nosotros hablamos? ¿Realmente Dios escucha cuando tú oras, cuando yo oro? Otra pregunta. ¿Cuántas veces has percibido cuando estás orando que parece que Dios cierra sus oídos a nuestras oraciones?
¿Esconde Dios su rostro de ti? Otra pregunta. ¿Dios esconde su rostro de ti? Y la otra es, todas las oraciones que dices llegan delante de la presencia de Dios. ¿Pero estás seguro? Hoy vamos a descubrirlo a través de la Escritura. ¿Cuántas de todas estas preguntas, cuántas de estas preguntas son reales en nuestras vidas? ¿Y cuántas realmente nosotros estamos viviendo en una fantasía eclesiástica? ¿Cuántos de nosotros vivimos en una fantasía eclesiástica? ¿Cuántos de nosotros vivimos simplemente una vida de iglesia? Es como ir a la escuela. Voy a la escuela porque me mandan. Voy a la escuela porque es necesario ir a la escuela. Pero no porque sea necesario para mi vida espiritual. Ahora sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Y vamos a observar cómo aquí en esta porción, vamos a darle lectura. Vamos a observar cómo en esta porción inicia con unas palabras que son muy interesantes, que son necesarias que cada uno de nosotros meditemos. Y dice ahí, dice que exhorto ante todo. La palabra exhorto incluye un sentimiento. No solamente es en seco la palabra exhorto, sino la palabra exhorto se divide en dos partes. Es hablar con una persona, pero a su lado. Es estar al lado de una persona. ¿Sí? Pero esta palabra exhorto incluye el corazón, un sentimiento. Incluye amor hacia otra persona. Miren, cuando decimos es de que hablamos con un hermano y decimos yo te exhorto a que dejes de hacer este pecado. Pues no. ¿Por qué lo corregimos? ¿Porque no lo amamos o porque lo amamos? Porque lo amamos, lo corregimos. Pero este lleva un sentimiento, la palabra exhorto lleva un sentimiento explícito. Y Pablo lo que hace lo que Pablo hace con Timoteo es decirle, ¿sabes qué, Timoteo? Te exhorto, te invito. ¿Sí? Así lo tiene otra traducción, pero parece que le quita la esencia. Cuando le pones otra palabra, por ejemplo, te invito, te sugiero, le quitas la esencia, porque ya no es que si quiero. Bueno, a veces se puede. Sino que esta palabra de exhorto va incluido el amor. ¿Sí? Va incluido el amor y va hacia una persona, va personalmente. Y es lo que hace Pablo, le dice, mira, quiero que hagas esto primero. Antes de todo, esto tiene que ser primero. Es lo que está diciendo Timoteo Pablo. ¿Sí? Dice ante todo. Antes de todo, antes de que inicie todo, antes de que empiece todo, tiene que hacer esto. A que sean rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos. ¿Quiénes? Ahí ya están viendo. Los hombres. No dice algunos hombres. No dice los que te caen bien. No dice el que mejor el que más te ama. Eso no lo dice. ¿O sí lo dice? ¿Qué leen en su Biblia? Ahora sus Biblias, ¿qué dice? Dice, usa la palabra por todos, y usa la palabra, la letra S, todos los hombres. No dice hombre, dice hombres, en plural. Y abarca a todos. Entonces, dentro de la oración, dentro de nuestras oraciones, tiene que ser todos los hombres, todas las personas. Si alguno de ustedes alza la mano y me dice, hermano, yo tengo que orar por el gasero que me trae el gas cada mes. ¿Sí? Hermano, tengo que orar por el panadero. ¿Sí? Hermano, tengo que orar por el que me cae más gordo. ¿Sí? ¿O acaso ustedes ven una excepción en este versículo? Si ustedes ven una excepción, el versículo tendríamos problemas, pero no da una excepción en el versículo. No hay excepción en este versículo. Es más, usa unas palabras interesantes, o sea, la palabra rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Parece que todas son una sola. Ya las observaron, parece que son una sola, pero en realidad cada palabra es como un color del arco iris. Un solo color no hace al arco iris. ¿O sí?
¿Se pueden imaginar un arco iris de puro rojo? Eso no es un arco iris, es una raya roja, ¿no? Entonces, un arco iris todo azul. También hasta a un niño le dice, es un arco iris color azul. El niño te va a decir, no, así no es un arco iris. Cada palabra pinta parte de nuestra oración. Cada palabra nos hace observar y ver cómo es que nosotros oramos delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros observamos la primera palabra, cuando dice rogativas, nosotros podemos entender en plano la palabra rogativas. Es estar rogando por algo, ¿no? Pero si vemos detrás de la palabra, se habla acerca de una necesidad que se tiene. Es una necesidad, por eso están rogando, porque tiene una necesidad que se desea ser suplida. Una necesidad que cada uno de nosotros tiene. Y si yo les preguntara, ¿cuál es la primera necesidad que tiene el hombre? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Vestido? Hay una frase que dice, no solo de pan. ¿Cuál es su mayor necesidad del hombre? ¿Cuál debe ser su mayor necesidad del ser humano? ¿Cuál debe ser tu mayor necesidad de tu corazón? Miren, Dios cumple muchas promesas y la está cumpliendo siempre. Aún aunque no ores, aunque no leas, aunque no vengas a la iglesia, Dios la suple. ¿En verdad? Es más, la suplió incluso antes de que fueras cristiano. Nunca te dejó sin comer, nunca te dejó sin vestido, nunca te dejó sin casa, nunca te dejó sin luz, nunca te dejó sin nada. Es más, nunca te dejó sin aire. Y no necesitas orar. Esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ser humano? Es Dios, es su mayor necesidad. Porque de hecho siempre Dios ha suplido todas tus necesidades. Aún cuando no eres cristiano, Dios suple tus necesidades. Ahora que eres cristiano, Dios sigue supliendo tus necesidades. Pero ¿cuál es tu mayor necesidad? La pregunta de la mañana, ¿dónde has depositado tu fe? ¿Dónde hemos depositado nuestra fe? Cuando nosotros oramos, lo primero que las primeras palabras que tienen que salir, ¿cuáles serían? Es nuestra mayor necesidad. Padre nuestro. Jesús lo dijo en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando enseñó a sus hijos a orar. Porque es la mayor necesidad que nosotros tenemos y la necesitamos. Necesitamos de Dios para continuar viviendo. Necesitamos a Dios para continuar viviendo. Porque si dejamos que la muerte decida, nosotros vamos a morir espiritualmente. No dejes que la muerte se aproveche de ti para llevarte a la muerte espiritual. Porque necesitamos de Dios. Lo necesitamos grandemente. Y con esto, ¿qué quiero decirles? Miren, vamos a observar varios textos bíblicos. Varios textos bíblicos en el Antiguo Testamento. Y quiero que observen qué es lo que sucede ahí. Quiero que observen qué hay en la mente de esos personajes y cómo están actuando en ese momento. Vamos a Números. Números capítulo 11, versículo 1. Hagan sus Biblias en Números. Números capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así. Aquí lo que van a observar es a un hombre. A ver si lo observan y me dicen y lo ven quién es. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. ¿Quién ora? Moisés, ¿no? Moisés se vuelve intercesor. Es la palabra que quiero que observen. Porque cuando nosotros oramos,
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Cuando nosotros hablamos, dice, por todos los hombres nos volvemos ¿qué? ¿Qué palabras hace rato? Intercedemos, ¿no? Cuando nosotros rogamos esa gran necesidad que tiene el hombre. Señor, te pido por el panadero que seas su Dios. Te pido por el gasero que seas su Dios. Te pido por mi Padre para que seas su Dios. Cuando venimos a la iglesia, siempre en las peticiones pedimos por personas, ¿para qué? Para que conozcan al Señor. Pues el hermano les pido que ore por X porque está enfermo. No está mal, está bien. Pero ¿qué pasaría si Dios la sana, pero no es salvo? ¿Funcionó? ¿Se sirve de algo que sea sano físicamente cuando su alma va al infierno? Ustedes resuelvan. Se saben los textos. Nosotros lo que tenemos que hacer es el mandato que se nos ha dado. ¿Cuál fue el mandato para el ser humano? Ir y predicar el Evangelio. Es el mandato que se nos dio a todo cristiano. A todo cristiano se nos dio ese mandato, ir y predicar el Evangelio. Pero no solo predicar el Evangelio por predicar el Evangelio, sino que también oramos a la persona que le vamos a predicar. También oramos por la persona que a lo mejor no le hemos podido hablar, al gasero, al panadero, al que sea que nos visite y que conocemos. Si lo hiciéramos, ¿cuánto tiempo tardarían orando? ¿A cuántas personas conocen? ¿Cuánto tiempo tardarían orando? Esos 5 o 3 minutos que se hacen orando, o 10 minutos que se hacen orando de los 10, se volverían 1 hora, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Aquí lo que hace Moisés es interceder por el pueblo. ¿Por qué el pueblo no oraba? ¿Por qué el pueblo no clamaba delante del Señor? Porque sabían a quién dirigirse. Fueron a Moisés y dijeron que orara. Y Moisés intercede y lo que hace es que se detiene el fuego. Dios oye su oración de Moisés y se apaga el fuego. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de poder orar por una persona que conozca del Señor, no que la sane, sino que conozca del Señor genuinamente, que sea salva, en otras palabras, y que realmente hayan visto el poder de Dios en esa persona, que Dios haya tocado el corazón de esa persona, que Dios le haya dado la salvación a esa persona. Pero hacer la rogativa delante de Dios. Y entonces estamos intercediendo para que Dios tenga misericordia y le dé la salvación. Señor, por favor, haz que sea su Dios, su Señor, su Salvador, porque tiene gran necesidad de ti, Dios, por esta persona, por esta familia. Ven ahí mismo, por el capítulo 14. Capítulo 14. Dice, 14, versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. ¿Hubo respuesta a la oración de Moisés? Hubo respuesta a la oración de Moisés. ¿Puede haber respuesta a tu oración? Sí, puede haber respuesta a tu oración, pero cuando lo hacemos correctamente. Moisés no ha pedido por él, ha pedido por el pueblo. ¿Y el pueblo le pagó bien o le pagó mal? Vamos a rebobinar, vamos para atrás. Cuando se libera el pueblo de Egipto, el pueblo va y sale al desierto, y cuando Moisés sube al monte, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Hizo un becerro, ¿no? Hizo un becerro. Moisés en su corazón deseaba que el pueblo adorara a Dios, iban al desierto a glorificar a Dios, iba a ser un pueblo libre para el Señor. Y fue todo lo contrario. El pueblo nuevamente quería esclavizarse en la idolatría. El pueblo quería regresar a la idolatría, quería postrarse frente a un muñeco de yeso, y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Dios, ¿qué hace? Hace justicia. Pero si ustedes observan,
Moisés no está pidiendo para él, sino pide para el pueblo. Ahorita otra vez otro versículo y pide para el pueblo. Y Dios escucha su oración, Dios escucha su ruego, Dios escucha su súplica, pero ¿para quién? Para el pueblo. ¿No? Y es lo que hoy en día el cristiano hace. Es lo que se supone que tenemos que hacer. Señor, yo te pido por el hermano que no tiene trabajo. Y cuando tiene un buen trabajo y gana más que yo, Señor, te pido que yo ganar más que él. ¿Cómo? ¿Sí, no? No. ¿Sí, no? Señor, te pido que le supla sus necesidades a mi hermano. Sé su Dios, sé su Señor, sé su Salvador. Suple. Ya cuando hemos traído un coche, Ferrari, Señor, también a mí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? ¿Qué sucede en mi corazón? Cuando Moisés vio que Dios escuchó su ruego, súplica y que dijo, perdónales, y les perdonó conforme a su dicho, ¿se entristeció o se alegró? Se alegró, ¿no? ¿O se entristeció? Y hay otro varón que todos lo conocemos. Dice que se enojaba hasta la muerte. Dice, no, yo no voy a ir a Nínive. ¿Por qué? Porque él creía que el lugar que él tenía, la posición que él tenía, era mucho mejor que todos los demás. ¿Yo por qué voy a orar por el panadero si es un vulgar? Jonás dice, yo por qué voy a orar por los ninivitas, o por qué les voy a predicar del evangelio. ¿Por qué les voy a hablar del Dios viviente si nada más es mi Dios? Es el Dios de los judíos, es el Dios de los cristianos. Para ellos no. Para el gasero menos. ¿Ya lo están observando? ¿Qué es lo que sucede con respecto a la oración? Para ellos no, solo para mí. Y es lo que es el pensamiento que tenía Jonás. Jonás tenía el pensamiento que formaba parte de la élite cristiana, de la élite judía, lo más selecto. Y es lo que llega a suceder con el cristianismo. Somos lo más selecto. Somos lo más puro, lo más refinado. Por esa razón no voy a orar por el plomero, por el talachero que me arregla mis llantas. No. Que sí, no. Y entonces cuando llega Jonás, agarra sentido contrario, Dios lo mete en el pez, lo lleva junto a la orilla, llega ahí a Nínive y entonces empieza a hablar. ¿Y qué hace? Se puso feliz cuando los hombres de Nínive recibieron al Señor, los recibieron como Dios. ¿Quién ya leyó la historia? ¿Ya la leyeron? Les invito a que la lean. Y dice que cuando vio Jonás que todos recibieron alegremente a Dios, ¿qué hizo? Dice que se salió de ese lugar, se fue al desierto. ¿Y qué le dijo a Dios? ¡Qué feliz estoy, Señor! Estoy tan contento porque te recibieron como Señor y como dador de vida. Estoy muy feliz. ¿No? ¿Qué le dijo? Señor, quítame la vida. Qué envidioso ese ser. Pero muchas veces actuamos de esa misma manera. Cuando nosotros oramos, actuamos de esa manera. Me dan la lista y veo los nombres, ¿no? El día miércoles veo los nombres. Sí, ya oré por la otra vez. Este también. Como si no conociera del evangelio ¿no? Ya oré como 30 veces por ¿Sí o no? ¿Hago lo mismo que Jonás? Ni merece que oremos por él. Hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que Moisés sabía muy bien que la oración para interceder
Y sabía que su forma de vivir, la forma en la que estaba viviendo Moisés, hablando con Dios, intercediendo por el pueblo, Dios lo oía, Dios cumplía, Dios suplía. Moisés confiaba cuando hablaba con Dios. Pero no solo eso. Vayan a 1 Samuel. Vamos a ver otro personaje. Trato de avanzar rápido, pero 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 12. Vamos a ver ahí otro personaje que también ustedes conocen. Capítulo 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí, sí, estoy bien. Así que lejos sea de mí que yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar. ¿Estoy bien o no? Perdonen por la cosa. ¿Yo leí bien o leí mal? ¿Dijo pecar? ¿Sí o no? Y luego dijo que deje que cesara de qué? ¿De orar? A ver, ¿estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal? Observen ustedes. Así que, lejos sea de mí, que se aleje ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes, que se aleje de mí ese tipo de acciones, ¿sí? Dice, lejos de mí que peque yo contra Jehová, ¿cómo? Cesando de rogar, cesando de orar. ¿Podríamos decir esa frase? ¿Podría estar esa incrustada en tu corazón? Tu hermano o hermana que llevas 30 años, 50 años en el Evangelio, esa frase está incrustada en tu corazón. O sea, está tan arraigada que dices, que se alejen ese tipo de pensamientos de mí, que yo deje de orar e interceder por mis hermanos. ¿Está eso dentro de ti? ¿Estamos fabricando eso dentro de nosotros? Tú que eres nuevo, tú estás fabricando esa parte dentro de ti. Estás fabricando esa parte que, Señor, no quiero pecar delante de ti si dejo de orar. Quiero seguir orando. No puedo parar de orar. ¿Y saben qué es esto? No es más que actitud. No es más que una disciplina que él tenía para con Dios. Él se formaba una parte de su vida. Orar era parte de su vida. Era como respirar. Él no podía dejar de respirar. Ni tú ni yo dejamos de respirar. Pero imagínate que dejas de orar y fuera como respirar, ya estuviéramos muertos. Quisiéramos seguir respirando cada vez más. Pero aquí cabe destacar que este gran hombre, espero que lo reconozcan quién es, este gran hombre lo que hace es que orar. Y dice, no puedo poner mi pensamiento, dejar de orar porque pecaría. En otras palabras, yo pecaría si dejo de orar por las demás personas, por ustedes, por interceder, por enseñar. ¿Cuántos de nosotros pecamos e incurrimos en ello? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en no tener ese tipo de actitud, ese tipo de pensamiento? Sí, oro 15 minutos, 20 minutos, ya media hora, no, ya es demasiado. Ya mi cerebro ya se cansa. Pero yo les invito a que intenten en su casa sentarse, inclinar su rostro, poner su Biblia y antes de que empiecen a leer su Biblia, oren. Oren por cada miembro de la iglesia y se van a dar cuenta que se van a hacer más de media hora. Por cada uno, por cada uno. Y se dan cuenta que se van a hacer más de media hora. En verdad, este gran hombre lo que dijo, bueno, es que yo necesito orar, es parte de él, y él tenía una actitud de oración.
Otro hombre que tenía una actitud de oración, ¿quién era? ¿Se acuerdan? No voy a decir su nombre. Dice que él oraba viendo hacia Jerusalén y abría sus ventanas y abría sus cortinas. Y unos hombres malvados, pues lo veían y estipularon una ley. ¿Para qué? Para que solamente se honrara ¿a quién? Al rey. Y entonces dice, a ver, rey, vamos a instituir una ley que tú solamente, tú, oh rey, tú seas exaltado y glorificado. Y es aquel que no lo haga, que se muera, que se lo coman los leones. Y este hombre agarró como todos, como siempre, no era presuncioso, él siempre lo hacía. Lean la escritura. Y dice que como siempre lo hacía, como ya era parte de, llegó a su casa, llegó a su cuartito, a su casita, abrió las ventanas, vio a Jerusalén y se puso. ¿Le impidió algo orar? ¿Sabía de la ley? Conocía la ley. Porque estaba junto al rey, él estaba junto al rey, conocía. Y no por intimidación dejó de orar. No por presunción abrió las ventanas. Ahora sí, véanme. No, él ya lo tenía por costumbre. Él ya de por sí lo hacía así. No le importó el juicio que se iba a dar con tal de mantenerse firme. ¿En qué? En la oración. No importa lo que suceda, yo tengo que estar firme en mi oración. Mantenerme firme en la oración. Ahora con la tecnología es más fácil. Programas tu teléfono y le pones orar a tal hora por tales, ¿no? Y ya se te llega a olvidar, pues ya el mismo teléfono te manda un mensaje. Ah, caray, tengo que orar. Híjole, pero ando bien ocupado. Más al rato. Aún cuando programamos el teléfono, podríamos brincarlo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos la costumbre. Porque conocemos tan poquito a Dios. Conocemos tan mínimo, conocemos a Dios. Y por eso no oramos. Si conociéramos mucho a Dios, sabríamos que cada oración, cada ruego, cada súplica, Dios le escucharía. Pero me quedo muy corto en conocimiento de mi Señor. Demasiado corto. O sigan observando qué sigue diciendo nuestro texto. Dice, pero que yo, cesando de rogar por vosotros. ¿Por quiénes? Por vosotros, por otras personas, no por él. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Verso 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 25. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Así de fácil, ¿no? Nosotros oramos por los demás, tenemos que orar por los demás, sean o no sean cristianos. Hay que interceder por el cristiano o no cristiano. Dice el apóstol Pablo, por todos los hombres. Por todos los hombres. No te dice el que te cae más bien, el que te cae más mal, el que hace esto, el que hace el otro, el que trabaja aquí, allá. No. Dice que por todos los hombres. Por todos los hombres. Por todos. Vayan a Jeremías. Sigo avanzando. Vamos a Jeremías capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Jeremías capítulo 7, versículo 12. Vamos a ir despacio porque aquí hay partes importantes. Todos conocemos a Jeremías.
la mayoría conoce el personaje de Jeremías, ¿sí o no? Bueno, dice así, versículo 12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y sed lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Verso 13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hable desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Por eso, ¿quién está hablando? Verso 14. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en lo que vosotros confiáis, y a este lugar que dio a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Verso 15. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de ¿quién? Efraín. Ahora sí, ahí viene, Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Quién está hablando? Dios está hablando. ¿A quién le habla? Al profeta. Quiero que observe que este hombre oraba por el pueblo, oraba por los hombres, intercedía por los hombres. Pero llegó un momento donde el pecado era tan grande, donde la desobediencia era tan grande, que ¿qué había pasado? Llegó un momento donde Dios le dijo, ¿sabes qué? Aquí se acabó. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no ores. No ores. Porque oraba demasiado, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que interrumpir su oración. Ya no ores. Lo que quiero que observen en este gran hombre es que él oraba constantemente y continuamente. Y el único que podía detener su oración, ¿quién era? Dios. Ahora lo aplicamos a nosotros. El único que puede detener nuestra oración, ¿quién es? Yo mismo, mi pereza, mi cansancio, mis ganas de no orar, es lo único que puede detener mi oración. Mi ronquera, mi tos. Es lo único que puede detener mi oración. ¿Verdad? ¿Así funciona o no? ¿Verdad que no? El único que debe y puede detener nuestra oración es Dios mismo. No nosotros. No una enfermedad, no nuestra actitud, nada. Nada puede detener nuestra oración. Tenemos que orar. Tenemos que hacer rogativas. Tenemos que hacer oraciones. Estar hablando constante con Dios. Porque si no es así, entonces te metes en un problema muy grande. En la mañana nuestro hermano meditaba con respecto a la Torre de Babel y decía que el único que lo detuvo, ¿quién fue? Dios. Y venimos acá y les leo este texto y el único que puede detener tu oración, ¿quién es? Yo. No, es Dios. Es el único que puede detener tu oración. Puede ser que volvemos a lo mismo. Se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es que yo puedo más que Dios. Es de que yo sé más que Dios. Es de que yo puedo hablar más que Dios. Pero Pablo no solo se queda en los hombres, todos los hombres, sino que ahora va a ser específico. Verso 2, por los reyes. ¿Quién era rey en ese entonces? Y le pone el plural, no le pone el singular. Los reyes. ¿Se acuerdan quién era el rey en esa época cuando estaba entonces Pablo, Timoteo, Tito, en esa época? Más o menos, ¿se acuerdan quién era? ¿No?
Mira, les voy a platicar que era un hombre que en su casa, detrás de su casa, tenía un jardín. Y se dice que agarraba a los cristianos, los embarraba en aceite, y algunos estaban vivos. Pero como no existía la luz eléctrica en esa época, todavía Tesla no estaba por ahí, ¿verdad? Porque conocen las líneas del tiempo. Entonces agarraba a los cristianos, los amarraba y los ponía en un palo bien alto, y como estaban llenos de aceite, los encendía para alumbrar su jardín. Y si eso era poco, ahorita me acordé porque también viene el circo aquí. ¿Quién ya fue al circo? No levanten la mano. Allá también había un circo en esa época. Y este rey se deleitaba. Porque agarraba y aventaba a los cristianos dentro del circo. ¿Y recuerdan cuál es el circo romano? Entonces tienen unos arcos. A ver si les ayudo. Tienen unos arcos ese lugar. Entonces dice que ahí metía a los cristianos, los ponía a pelear con los mejores gladiadores. Bueno, claro, pero sin armas al cristiano. Si un cristiano era muy hábil. Pues por las dudas, sin armas. Y luego también, no solo los ponía a pelear, sino que se deleitaba al rey. Vean un poco de historia de este hombre. Era sanguinario, era aborrecido. Luego metía a los cristianos y soltaba a los leones, las fieras, para que se los comiera y la gente gritaba y se alegraba. Era muy terrible en esa época. Yo honestamente luego le digo a mi esposa, le doy gracias a Dios por haberme permitido nacer aquí y haberme casado contigo, porque no me imagino haber nacido en esos lugares, ¿no? Nada más aquí en el sur de nuestro país. Ser cristiano y vivir en el sur del país, ya hubiera quemado el templo. Mi casa, que es de paja, ya lo hubiera quemado. Hay persecuciones del día de hoy. Pero es que nos importa, ¿no? Son allá, nosotros somos acá. ¿Qué nos va a interesar orar por ellos? Allá que oren por ellos mismos. Ellos son los que están en persecución, no nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Este hombre era sanguinario, era de lo peor. Y luego todavía le dice el apóstol Pablo que ore por los reyes. Si tú sabes que ese hombre quemaba cristianos para alumbrar su jardín, los metía a pelear con las fieras al Coliseo, ¿tú ibas a orar por el rey? Todos nosotros pasamos diferentes gobiernos aquí en nuestro país. ¿Cuántos les gustó, los que ya tienen tiempo en el Evangelio, cuántos de ustedes oraron por nuestros presidentes, no? ¿Cuántos de ustedes oraron por el presidente que devaluó nuestra moneda o por el presidente que vendió trenes, playas y vendió muchas cosas más, vendió Pemex? ¿Cuántos de nosotros oramos por ellos? Aquí en México la tradición es que todo presidente se lleva un meme, ¿sí o no? Y hacemos burlas de todo el presidente, de cómo habla, cómo se para, cómo se peina. No importa, así es el mexicano. Ahora pueden imaginarse orar por ellos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oramos por ellos? Se vuelve específico, Pablo se vuelve específico. Ora por los reyes, por los que tienen una posición de liderazgo arriba, el gobierno. ¿Sí? Luego dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente subrayen en toda piedad y honestidad. Empiecen a subrayar desde el versículo 1. Exhorto ante todos. Luego ahí mismo, acciones de gracias por todos, subrayen todos. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces nosotros los cristianos, nuestra comunidad cristiana, ora por el presidente para que podamos tener esta libertad que tenemos, tengamos esta quietud, podamos ser libres, poder estudiar la Escritura, poder leer la Escritura, poder venir al culto. Porque si yo les pregunto, a ver, hacen la mano, ¿a quién le gustaría que nos quitaran las Biblias? ¿A quién le gustaría que nos limitaran el tiempo de venir aquí a la iglesia?
Les aseguro que si nos limitaran el tiempo de venir a la iglesia, nuestro corazón ardería más de deseos de estar más en la iglesia, en el templo, de estar juntos. Imagínense que allá en la presidencia de la República digan, ahora todos los cultos solamente serán de 45 minutos. No dudo que algunos estarían felices, ¿verdad? Pero dirían, de 45 minutos más, no se puede, solamente 45 minutos. Aquellos que infrinjan este mandato, al tambo, 6 años de la cárcel. ¿Qué creen que va a pasar? Aprovecharíamos esos minutos por venir a escuchar la palabra de Dios. Pero como no lo hay, ¿para qué voy a orar por el presidente? ¿Para qué oro por el gobernador? ¿Para qué oro por ellos? Hay que se encargue otro. Es lo que nos mandan, orar por ellos. Si Pablo nos manda a orar por nuestros presidentes locales, aquí, en nuestra localidad, Puebla, etcétera, etcétera, ¿por qué no orar por los que están aquí dentro de la iglesia? ¿Por qué no oramos por los maestros, por los diáconos, por los ancianos? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esa es la finalidad de orar por ellos. Y luego el versículo 3 dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. En otras palabras, dice que porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Es bueno. Y si es bueno delante de Dios, si dejas de orar, ¿qué es? Pecado. Porque es bueno delante de Dios. Y luego le agrega la palabra agradable a Dios. Si dejas de orar, es pecado. Si dejas de orar, es pecado. Porque orar es agradable y bueno delante de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es orar continuamente. Verso 4, del cual quiere que todos los hombres, ¿quién quiere? Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas veces les predicamos del evangelio al gasero, al panadero, y eso solamente es un ejemplo. Pero necesitamos orar por ellos, no solamente darles un folleto, no solamente medio predicarles el evangelio porque anda repartiendo su pan, etcétera, o anda repartiendo el gas, sino también pues, orar por ellos. Orar por ellos. Siempre estar en oración por ellos. Siempre. Porque la finalidad es que conozcan el evangelio. La finalidad es que sean salvos. La finalidad, ¿cuál es? La finalidad es que cada uno de ellos que conocemos, tanto al panadero, al lechero, al herrero, al mecánico, a quien nos parche la llanta, etcétera, conozcan al Señor, vengan al arrepentimiento. Y es lo que nos invita Pablo a hacer. Es lo que exhorta Pablo a hacer a Timoteo. Antes de todo, ora. ¿Por qué? Bueno, vas a orar por todos los hombres. Todos los hombres. Decía un hermano, no, hermano, es de que este hermano se explaya orando. No, se explaya orando este hermano. ¿A poco sí? Sí, no. Tan es así que cuando oramos dice, llego con el cabello corto y cuando dice amén ya no tengo largo. No, ¿qué pasa? Tan es así se explaya. Dije, no puede ser. Aquí en la iglesia no, en otro lado. Digo, pero ¿cómo pasa eso? No, es de que lo que no hace en su casa lo viene a hacer aquí en la iglesia. Hermanos, hay que ser conscientes. Busquen una intimidad, busquemos una intimidad con Dios. Oremos por todos los hombres, por nuestros reyes, por los que están en eminencia y más aquí en la iglesia. Oremos por los que están en un cargo, por los maestros, por los líderes, por los ancianos, por los diáconos. Tener la sana costumbre, tener ese deseo ardiente como lo tenían esos grandes hombres, Moisés, David,
Salomón. Ellos oraron. Sigan sus Biblias. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan a la verdad. Ese es el deseo de Dios. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Dice ahí, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahí hagan una nota, paréntesis. Siempre van a encontrar que Pablo en las cartas van a nombrar Jesucristo. Va a estar nombrando la palabra Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo va a hacer referencia a lo que son las profecías del Antiguo Testamento en la carta. Pero es para que lo tengan ahí. Solamente son algo que tengan en sus apuntes. Dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Todo lo que pidamos, pedirlo en el nombre de Jesucristo. Pero aquí es ¿por qué? Porque Jesucristo es el mediador. Jesucristo es el que hace la obra. Nosotros no hacemos nada de obras. ¿Sí? Cierta ocasión yo le decía, no recuerdo si a mi esposa o una de mis hijas decía, es que no importa cuántas relaciones vas a hacer con esa persona, no se va a convertir. Si Dios no quiere, no se va a convertir. No es porque es el deseo de Dios, pero eso no significa que debemos dejar de orar por la persona. Tenemos que continuar orando y orando y orando. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, nuevamente subrayen todos, plural, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate es para todos. Hermano, pero dice que ya oré como más de 30,000 veces por él. Sigue orando, ¿no? No es que, mire hermano, es que sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Con acciones de gracias. No debemos de parar de orar. Dice el verso 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque si recordamos el capítulo 1 al final, habla acerca de que había hombres, varones, que se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban al evangelio, predicaban el evangelio, tenían un lugar, una posición en la iglesia y enseñaban erradamente. ¿Se acuerdan de los nombres? Da dos nombres. Y los pone ahí en la carta a Pablo. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo las cosas correctamente. Y Pablo tenía que decir, digo la verdad, estoy diciendo la verdad, mis palabras son verdad lo que estoy diciendo. ¿Sí? No como los otros maestros que estaban enseñando mal. Por eso dice eso. Pero lo interesante se vuelve, cuando ustedes observan, dice que para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Miren, anteriormente la palabra que ustedes estudian ahí como predicador, esa palabra se daba en los palacios. ¿Sí? Esa palabra no necesariamente es cristiana, digámoslo así, sino que esa se le daba una encomienda, el rey escribía estatutos, leyes, o quería que se juntara algún impuesto o algo, una orden, y mandaba un hombre. Era el predicador el que agarraba, llevaba la carta y se paraba frente al público y leía la carta. Y si la gente no estaba de acuerdo, ¿qué creen que le decía ese hombre? No, bueno, para empezar, yo no estoy diciendo algo de mí mismo. Yo solo leo lo que escribió el rey. Bueno, Pablo lo que está diciendo. Lo que dice Pablo es que no lo dice de sí mismo, sino que algo que ya estaba establecido anteriormente, y se los demostré en el Antiguo Testamento, cositas bíblicas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Que es necesario interceder por unas personas, que es necesario orar por los que están en eminencia, y es necesario que cada uno de nosotros tomemos en cuenta que el que nos dio la salvación, el que nos dio el privilegio de ser salvos, es el mismo que a través de Cristo
da la salvación a todos. No es por cuántas oraciones yo haga, no es por cuán bueno soy para predicar el Evangelio, sino porque es el deseo de Dios que sean salvos. Y quiero que observen esto, nuestra cultura de hoy. ¿Quién lleva las riendas en nuestra cultura de hoy? Los mexicanos. ¿Quién lleva las riendas espirituales dentro de los hogares? ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabe cómo le dice el mexicano? Ahí la jefa que te diga. ¿No? En el culto popular, ¿quién es la que se preocupa entonces? La mamá, ¿no? Sí, que haga su primera comunión, que haga la confirmación. Y el papá, bien, gracias, pero la que se ocupa, ¿quién es? La jefa, ¿no? Así le decimos, la jefecita. Pero si ustedes observaron el texto, ¿cuántas veces repite la palabra hombre? Hombres. Observen sus Biblias. Ahí la palabra hombre, ¿cuántas veces aparece ahí? El que se debe ocupar de la relación espiritual es el hombre, el varón. El varón es el que se debe ocupar de la espiritualidad dentro de su casa. ¿Sí? El varón es el que se agarra y ora y dice y habla y se debe ocupar. Debemos de romper, el cristiano debe de romper esa cultura que tiene, de que la mamá es la que dice todo. Este se bautiza, este hace su primera comunión, este el otro, este lee, este el otro, este el otro. Es el varón el que se ocupa de la vida espiritual de su hogar. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando vean los otros capítulos, capítulo 3. Y aquí viene lo más bueno. Ahora sí, agárrense. Cuando ustedes observan el versículo 8, que es el central, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Miren, lo malo no viene en levantar las manos físicamente. El que levantó las manos fue Salomón. Mira, de Reyes capítulo 8. Salomón levantaba las manos cuando le oraba David. En el Salmo 28 también levantó las manos, decía que levantar las manos. ¿Por qué? Porque quería, ¿no? Él deseaba adorar al Señor. El versículo que tenemos aquí dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Bueno, no importa, levantamos las manos santas, limpias, no importa que el corazón esté sucio, que esté lleno de pecado, eso no importa. Si estoy bien o estoy mal. ¿Eh? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es correcto? Hay que levantar manos santas. Y algunas iglesias lo hacen. No está mal, lo pueden hacer. Levanten sus manos, oren al Señor. Sí, lo pueden hacer. No importa que las manos estén limpias, pero el corazón no importa que esté puerco, que esté sucio. No importa, pastor. ¿Es correcto? ¿Está bien? Vayan a Proverbios. Vayan a Proverbios. Vamos a leer Proverbios. Y vamos a ver ahí en Proverbios unos versículos. Capítulo 15. Yo creo que ya los han leído en casa o alguna vez los escucharon. Y con estos vamos a cerrar. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Y dice así, el versículo 8. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Dice: sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Y ahí me detiene. Dice nuevamente: el sacrificio de los impíos es abominación ¿a quién? A Jehová. Si tú te acercas con un corazón sucio, con las manos limpias con jabón, mejor hasta te las echaste cloro, ya las dio. Pero si tu corazón es sucio,
¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice? ¿Ya lo están observando? Dice que el sacrificio de los impíos es abominación. ¿Sí saben qué significa abominación? ¿Sí o no? ¿Sí saben? Yo digo que sí saben. Es abominación. Es asqueroso. Para que se entienda. Es algo que no le agrada a Dios. Ya lo aligeré. Si alguien se acerca de esa manera delante de Dios, ¿qué va a pasar? Esa abominación es sucio, es asqueroso. No lo soporta el Señor. Pensemos en nuestra condición. Pensemos cómo está nuestro corazón delante de Dios. Necesitamos pensar cómo está nuestro corazón delante de Dios. Si nuestro corazón no tiene una buena relación con Dios, entonces es abominación delante de Dios, es asqueroso. Es algo sucio, es algo inmundo, no lo desea el Señor. Mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Ya te analizaste? ¿Ya meditaste? ¿Ya estás pensando? Entonces, cuando nos acercamos delante de Dios, solamente hay dos opciones. O vienes delante de Dios con un corazón limpio, o vienes con un corazón sucio. Ya ponemos de lado las manos. Solamente dos opciones. Si vienes con el corazón sucio, es abominación delante del Señor tus oraciones, tus sacrificios. No le agradan a Dios, así de fácil. Por lo tanto, tu oración ni va a ser escuchada, tu oración no va a ser contestada, Dios va a cerrar su oído, Dios va a quitar su rostro delante de tu presencia y olvídalo. O sea, no tiene sentido. No estás viviendo una vida recta, santa, correcta delante del Señor. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Porque Dios lo que desea es que tengas un corazón recto, limpio, delante de su presencia. Ve el versículo 9, el versículo 29, ahí mismo. Dice, Jehová está lejos de los impíos. ¿Más claro? No puede ser. Juan capítulo 9, verso 31. Dios no oye a los pecadores. ¿Sí o no? ¿Ahora qué vas a hacer? Dice la Escritura, dice que si tienes un problema con tu hermano, deja tu ofrenda y ve. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar. Dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que observen esto. La palabra que se usa cuando dice, cuando cité el texto que dice, deja tu ofrenda y ve, ponte cuentas. Dice, esa misma palabra que ustedes van a encontrar en el original, es la misma palabra que ustedes van a encontrar cuando dice antes de todo. La palabra que encuentran, exhorto ante todo, la palabra ante todo es ponerlo, ¿sí? Todo lo demás déjenlo aparte. Esto es lo principal. Esta misma palabra la van a encontrar en ese mismo texto, en el original. ¿Qué es lo primordial? En los textos es lo primordial, es dejar las cosas, ponerlos a cuenta y ir, ponerlos a cuentas delante de Dios después. Porque si no se hace así, si hay algo, si hay un sesgo, si hay un quebrantamiento, hay una grieta, eso no le agrada a Dios. O sea, es mejor que lo olvides. Es mejor que ya lo vayas pensando bien, porque a Dios no le agrada. Necesitas ponerte a cuentas delante de Dios. Si no lo haces, no vas a lograr nada. Por eso tenemos un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Es Jesucristo, hombre. Hay que ponernos a cuentas cada uno de nosotros. Antes de orar, ponernos a cuentas delante de Dios. Antes de hacer algo, ponte a cuentas delante de Dios. Yo no digo que no vas a pecar. Vamos a pecar. Pero eso no hay una excusa. No existe alguna excusa para no ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, oramos con un corazón sucio, no nos hemos puesto cuentas, o hay un sesgo, o hay un lunar ahí de oscuridad en tu corazón, es abominación delante del Señor. No lo digo yo, está aquí escrito. Yo no sé cómo le vas a hacer, o cómo le vamos a hacer. Lee el versículo 29.
Proverbios, dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Pregunta, ¿eres justo? No hablo de la justicia imputada, hablo de la justicia que practicas todos los días a través de la Escritura. ¿Eres justo? Si no eres justo, entonces necesitamos ponernos a cuentas delante del Señor Jesucristo. Si no te pones a cuentas delante del Señor Jesucristo, entonces hay un problema. Creo que estamos minimizando el poder del Señor en nuestras vidas. Y entonces ya no vienes a la iglesia, a una iglesia que es del Señor, vienes a una iglesia donde estás fabricada a través de tu propia idea. ¿Cuánto tiempo te gustaría ser justo? ¿Siempre? Hace rato lo decía nuestro hermano en la meditación. ¿Cómo se puede ser justo siempre? Solo muriendo, ¿no? Ahora que ya eres cristiano. Porque mientras estemos aquí, ¿qué hay? Injusticia en nuestro corazón. Pero aún así, no tienes pretexto. Hágasle como le hagas, no tienes pretexto, ni yo tampoco. Jesucristo es mediador. Y si no has perdonado, no has limpiado tu corazón a través de Jesucristo, siempre tendrás un problema. Dios no oye tu oración. Así de fácil. Juan 9:31. ¿Qué dice? Dios no oye a los pecadores. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Se acuerda qué dice? ¿Cuál es la condición? Pero, ¿cuál es la condición? ¿Ah? Si haces su voluntad, si eres temeroso de Dios y haces su voluntad, a eso oye. Hermano, pero no lo puedo cumplir. ¿Cómo no lo puedes cumplir? A través de Cristo lo puedes cumplir. Y es más, es muy comprobable. Desde que conociste a Cristo hasta el día de hoy, ¿cuántas groserías has dejado de decir? ¿Es comprobable o no es comprobable? Claro que es comprobable. Ya no dices, si antes de conocer, cuando conocías a Cristo decías ¿cuántas? ¿50 groserías? ¿Hoy cuántas dices? ¿5? ¿Cómo ven? ¿Cómo si es comprobable? ¿Por qué? Porque te esfuerzas a vivir una vida santa, piadosa a través del Señor. Entonces es comprobable. Anteriormente envidiabas, te pongo porcentaje, el 80% envidiabas. Hoy, a través de que estudias, lees, meditas, escudriñas las Escrituras, ¿cuánto envidias? ¿El 15%? Qué bueno, porque te estás esforzando como Pablo. Continúas en la carrera. Pero si dejas de practicar la Escritura, ¿qué crees que va a pasar? Entonces perdemos la dieta, ¿no? Tiene que haber una disciplina dentro de nosotros. Pero si no existe una disciplina respecto al Señor, si no existe un conocimiento pleno del Señor, entonces tendremos problemas. Tendremos graves problemas. Terminamos con el capítulo 28, verso 9 de Proverbios. ¿Ya lo tienen? Capítulo 28, verso 9. El que aparta su oído para no oír la ley, presten atención, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Tiene de tarea buscar qué significa abominable. Hermanos, busquemos al Señor, amemos al Señor, conozcámosle más al Señor, rindámosle el honor que Él merece, sepamos frente a quién estamos y frente a quién hablamos, a quién nos dirigimos nuestras palabras, nuestras peticiones, nuestras rogativas, a quién lo hacemos. Si ustedes observan el texto dice, sin ira ni contienda. Para que se cumpla eso, tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo. El orar y el amar. ¿Yo por qué voy a orar por alguien si no lo amo? Yo lo amo, por eso oro por él. Lo amo porque quiero que conozca de Cristo. Lo amo porque quiero que tenga la salvación. Lo amo porque quiero, ¿sí?, que Dios tenga misericordia. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra.